señores, muy buenos días. Vamos a dar inicio al taller de expertos que delineará la agenda y metodología de trabajo del Centro de Estudios para la Democracia, CEDEM. Daremos inicio a este taller con las palabras de bienvenida de nuestro señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Rafael Roncaliolo Orbegoso. Buenos días y muchas gracias a todos por haber aceptado nuestra invitación, aunque algunos como Solanda no los he podido todavía saludar personalmente. Muchas gracias a los amigos de la prensa que nos han querido acompañar en esta primera parte de la inauguración y muchas gracias a la Corporación Andina de Fomento que está apoyando con mucho entusiasmo este esfuerzo. Y a todos ustedes, me da muchísimo gusto tener una exposición central de Marco Aurelio García, que es una personalidad que conoce la región mejor que nadie, y a Rafael Foronier, de Argentina, en fin, muchas gracias a cada uno de ustedes. El gobierno del Perú ha tenido la iniciativa de impulsar, en el marco de su presidencia pro tempore de UNASUR, un centro de estudios sobre la democracia, que estará abierto a la participación de los países miembros de la Unión. El 6 de agosto pasado hicimos un lanzamiento con la conferencia del embajador Antonio Patriota, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. El Centro de Estudio de la Democracia, el CEDEM, se concibe como un órgano académico especializado, pluralista, independiente, destinado al intercambio de ideas para el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y de nuestra cultura democrática. Partimos de considerar algo que vale la pena recordar. Nuestras democracias no son democracias jóvenes, no son democracias jóvenes. Son democracias precarias, son democracias que han vivido con innumerables sobresaltos, con innumerables accidentes, pero el ideal democrático en América del Sur y en América Latina es muy antiguo. En realidad, nosotros configuramos el capítulo 4 de la historia de la democracia contemporánea. Si es que la reforma parlamentaria británica y la Revolución Gloriosa fuera a ser considerada el capítulo 1, y la independencia de Estados Unidos el capítulo 2, y la Revolución Francesa el capítulo 3, para no hablar de antecedentes como la Revolución anticolonial holandesa, es inmediatamente después de estos acontecimientos que surge el ideal democrático en la región. Es un ideal muy antiguo. Cuando nuestros países emergen a la independencia y cuando Pedro I en Brasil constituye un imperio constitucional, la idea democrática era una excepción al mundo. La mayor parte de los países europeos se acercan a las ideas republicanas y democráticas, salvo Francia, salvo Inglaterra, bastante después, a partir de 1848. Entonces, no se trata de democracias jóvenes, se trata de democracias precarias, que no es lo mismo. Y lo que queremos ahora es recuperar la capacidad de reflexión y la capacidad de construcción en países que durante estos 200 años hemos enfrentado retos variados, algunos antiguos y otros nuevos, pero que
no han sepultado del todo las aspiraciones y los valores democráticos. La propia historia del Perú se presenta con frecuencia y con razón como una historia de golpes militares, pero en realidad es una historia de intercambio, de alternancia entre golpes militares y asambleas constitucionales y elecciones y vida democrática, incluso a lo largo del siglo XIX. Hoy día el camino de la democracia nos lleva a confrontar situaciones complejas, ya que por definición la democracia implica resolver las demandas de una ciudadanía que hoy aparece, felizmente, más empoderada. Empoderada es un término español, a mí siempre me pareció un anglicismo, pero cuando busqué en el diccionario Real Academia descubrí que era un arcaísmo, pero no un anglicismo. Aparece más empoderada por factores como el crecimiento económico, la globalización y la conciencia de la población. El camino de la democracia no es un camino fácil, pero es el camino seguro hacia el desarrollo de nuestras naciones y hacia la inclusión. Esto es relevante en una región como la nuestra, que no es la más pobre del mundo, pero sí es la más desigual del mundo y sigue siendo. A propósito de esta situación, yo quisiera recordar dos cosas. Primera, que en los últimos años el término democracia se ha devaluado y la discusión de la democracia se ha empobrecido. Y esto por algunos factores que todos reconocemos, entre ellos que la democracia se ha venido pensando solo como oposición a los gobiernos militares, solo como la ausencia de gobiernos militares, lo cual es importante, pero no es todo. En segundo lugar, que se ha creado un sentido común, felizmente en decadencia, según el cual no hay alternativas a lo que se llamó el consenso de Washington, el neoliberalismo, y hoy estamos en el momento, en particular en los países de UNASUR, de pensar una nueva agenda y un nuevo consenso. En tercer lugar, había una desarticulación de las identidades y de las solidaridades, en parte, de muchos sectores populares. En cuarto lugar, había una retracción del pensamiento crítico y una cierta expansión o extensión del pensamiento único, de cierto pensamiento único. Y por último, en quinto lugar, había más reflexiones sobre los regímenes oligárquicos, populistas o despóticos que sobre los regímenes democráticos. Es como si hace 30 años, cuando empezamos a superar la ola de militarismo que sacudió a toda la región, con excepción en el caso de Sudamérica, de Colombia y Venezuela, una ola de militarismo que por cierto se inició en 1964 en el Brasil, es como que al darle la vuelta a esta hoja nos hubiéramos quedado en la satisfacción de pensar, bueno, ahora tenemos democracia. Pero la pregunta es, ¿cuánta democracia? ¿Qué densidad democrática? ¿Qué certeza democrática tenemos para adelante? En este contexto, yo quisiera recordar que en esto que yo llamo este pensamiento único, la democracia fue restringida injusta y abusivamente a la existencia de elecciones, pero de elecciones limpias, por supuesto, libres y justas, ¿no? Yo quisiera recordar que hay tres dimensiones de la democracia y eso es lo que queremos proponer para las discusiones de esta jornada. Una es el origen democrático de los gobiernos, que tiene que ver con las elecciones libres y justas, libres y limpias. Otro es el funcionamiento democrático, que tiene que ver con la separación de poderes. Y una tercera dimensión son los resultados democráticos, ¿cierto? La capacidad de la democracia para cumplir con su tarea fundamental,
que es no crearle problemas a la gente, sino resolver los problemas de la gente. Y si tuviera que decir algo más sobre estas tres dimensiones, yo diría que la dimensión electoral del origen democrático es en realidad, históricamente hablando, un préstamo tomado de los regímenes aristocráticos. La democracia original, la de Atenas, la de las repúblicas medievales, sobre el supuesto de la igualdad, prefería mecanismos de selección de gobernantes a través del sorteo o la rotación. Entonces es con la aparición de la democracia representativa que se incorpora los sistemas electorales como un componente que hoy día es un componente fundamental de la democracia contemporánea, pero que no es la marca original. El segundo componente que estoy haciendo referencia, el funcionamiento democrático, es más bien el aporte liberal a la construcción de la democracia, la separación de poderes, la defensa del individuo frente al Estado, pero el tercer componente, el componente que tiene que ver con los resultados democráticos y por lo tanto con la igualdad y con la disminución de la desigualdad, eso es lo que es más propio de la democracia. Y no podemos pensar en un régimen democrático si la desigualdad no se constituye en un obstáculo a remover. Incluso en términos de la democracia liberal, hay perdonen que yo voy a citar a un par de autores, hay un libro muy conocido de Macpherson, de 1977, que se llama La democracia liberal y su época, y que distingue que incluso en el desarrollo de la democracia liberal se parte con la idea de la protección del individuo, la propiedad privada, pero hay una larga evolución que pasa por Stuart Mill, que pasa por Schumpeter y por la reducción de la democracia a un mecanismo de selección de gobernantes, pero que termina en la idea de la democracia como participación. Es el cuarto modelo de que habla Macpherson. Entonces yo quería reivindicar esto porque creo que en la región durante un largo tiempo ha predominado una falsa sinonimia entre democracia y elecciones limpias. Las elecciones limpias son un componente indispensable. Y luego se ha abierto felizmente una segunda dimensión, que es que la democracia no solamente es elecciones limpias, sino también separación de poderes y límites del Estado. Pero se ha olvidado esta tercera dimensión que tiene que ver con los resultados, con el delivery democrático, como decimos en Cajamarca. Entonces, de alguna manera la región América del Sur está haciendo el esfuerzo, no por olvidar, pero sí por trascender los aspectos formales y avanzar hacia la precisión de los derechos y obligaciones de todos los actores en el marco de una cultura democrática llamada a facilitar la gobernabilidad y dotarnos de estabilidad jurídica y política. En este marco hay un consenso, creemos que hay un consenso, y esta es parte de las ideas que queremos discutir en esta jornada, en torno a la inclusión social, como el resultado esperado, esperable, deseable, deseado de la democracia.